archiconocido y se trata de lo que se conoció como el monstruo de Mamera. El día 11 de enero de 1980 desaparecen 3 jóvenes y de inmediato los familiares de esos muchachos dicen: nosotros tenemos al responsable. Para revivir este crimen tenemos vía telefónica a Felicita Blanco, quien es reportera de sucesos y cubrió en esa oportunidad ese crimen, y en el estudio Javier Gorriño, quien fue funcionario del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. Bienvenidos ambos, de lo que se llamaba la PTJ. Bienvenidos. Buenos días. Gracias. Vamos a comenzar quizás con la anécdota y cómo vivió Felicita Blanco, reportera de sucesos, ese hecho, cuando en redacción se conoce de la desaparición y se empieza a sospechar ya de este funcionario policial Argenis Rafael Ledesma como el principal sospechoso. Felicita, ¿cómo lo viviste? Bueno, como lo vivió la mayoría de los periodistas, porque fue un hecho que causó gran conmoción a nivel de Caracas y de todo el país, porque se trataba de 3 muchachos, 3 adolescentes de extracto muy humilde, pero la comunidad estaba muy consternada, muy conmocionada, y todo el mundo se abocó a ese suceso, a entrevistar a los familiares, a los vecinos, a la policía, y todo el mundo sospechaba de este señor, pero como este señor era funcionario policial uniformado, eso se demoró bastante tiempo en esclarecer por la condición de policía que tenía el señor, y lo tenían en su comando, pues estaba protegido en su comando, allá en Cotiza. Nos acompaña en el estudio Javier Gorriño, quien fue funcionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, lo que antes se conocía como la PTJ. ¿Cómo lo vivía justamente el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, ese momento de la investigación y llegar a quien fuera el responsable, que incluso dijo dónde estaban los cuerpos sepultados? Sí, bueno, yo soy uno de los responsables del esclarecimiento de ese caso, por eso tengo uno de mis cangrejos de oro es por ese caso. Déjame echarte un poquito de la historia. Es un caso que se trabajó en principio por personas desaparecidas que pertenecía a la División contra Homicidio y luego pasó a un grupo de homicidio. Tuvo varios años ahí hasta que las madres de los 3 muchachos fueron a hablar con el presidente Luis Herrera. La directiva pues le dijo al director de Investigaciones Nacionales, en la que entonces el fallecido comisario Jiménez López, que pusiera un grupo especial a trabajarlo. Entonces, bueno, me tocó a mí y a varios compañeros, entre ellos la persona que siempre trabajó conmigo y difunto también, Armando Lazo Melo, y nos abocamos al trabajo inicial. Se hizo un juez especial, Sofía Cardón de Briceño, juez de primera instancia, y 2 fiscales del Ministerio Público, Astolfo Villarroel y González, ambos trabajando con nosotros de mano a mano. Lo primero era revisar el expediente, a ver qué era lo que había. Evidentemente no eran, después del caso todo el mundo dice que al principio se sospechó de Argenis Rafael Ledesma, quien resultó ser para mí uno de los autores, no solamente el autor, aunque él se confesó como autor individual. Había muchos sospechosos. Eran muchachos de extracción muy popular. El centro del homicidio que después se llegó fue porque Ledesma se casó con una mujer mucho más joven que él. Se casó, se puso a vivir, pues fue su pareja, tuvieron muchachos. Él por las guardias se ausentaba mucho, digamos, de su hogar, y la muchacha pues buscó a sus compañitos, a sus amigos y comenzó a salir con ellos. Esto llegó a oídos del distinguido Ledesma y secuestró en principio a 2 muchachos, los llevó a una zona muy intrincada en los Altos de Mamera y los ahorcó a los 2, como después lo confesó. Y un tercero, Martín, que realmente, porque él no sabía quién de ellos era más cercano a la chena, Roselina Pinto, que era su pareja, y fue el último que mató, pues a Martín.
Evidentemente, cuando nos dan una investigación de tan larga data, creo que eran tres, cuatro carpetas de actas. Bueno, nosotros las leímos, pero comenzamos como si fuera en cero la investigación, como si los muchachos hubieran, digamos, desaparecido el día anterior. Se comenzó toda una investigación, toda búsqueda de testigos, en fin, 10.000 cosas, de hacer, digamos, nuevamente repetir a dónde fueron los muchachos, qué hicieron el último día, el día de la desaparición. Y bueno, llegamos a que realmente había fuertes indicios que nos indicaban que una comisión de un jeep de la Policía Metropolitana había detenido, presuntamente detenido, acuérdense que el código anterior, tú podrías detener a cualquier persona, pues no habría, digamos, las formalidades que existe hoy desde Constitución para abajo para la detención de una persona. Entonces habían detenido, se habían llevado a estos dos primeros muchachos. Entonces nos centramos, digamos, la investigación, digamos, en Argenis Rafael Ledesma, que después resultó el culpable. Hubo otra persona también señalada, donde había indicios que lo señalaban que había sido el funcionario acompañante de Ledesma cuando se los llevaron. Ledesma negó totalmente, sino que él había sido solo, cosa muy difícil, pero admitió ante el tribunal y admitió ante nosotros la autoría de los hechos, e inclusive se le insistió mucho, y me acuerdo, Sofía Cardón, la juez, le insistió mucho que aunque había pruebas suficientes que lo indiciaban, digamos, en la desaparición de los tres muchachos, por tranquilidad de las madres, era prudente llevarlo a los cadáveres. Él nos llevó en principio a donde estaban los cadáveres, ya eran osamenta, en un intrincado, digamos, una montaña, diría yo, muy cercana a Mamera, e inclusive estaba la ropa de los muchachos, porque los había desnudado para que la erosión pues terminara con ellos mucho más rápido. Realmente lo que encontramos fueron las dos osamentas, bueno, y la ropa de los muchachos con la identificación. Y posteriormente nos llevó a un sitio en el Ávila, muy cercano a la Cota 1000, donde estaba Martín, el tercer muchacho de la osamenta, y no encontramos ropa, no encontramos la osamenta completa, precisamente por efecto de la erosión, la lluvia, el sol, en fin, animales, etcétera, etcétera, pero se encontró parte de la osamenta. Todo esto se llevó a antropología forense, a odontología forense. En aquel entonces no se trabajaba con ADN, pero bueno, los primeros muchachos teníamos la superidentificación, pues tenemos la ropa de ellos con su cartera, etcétera, etcétera. Y de último fue un trabajo de antropología forense y odontología forense que se llegó pues a verificar, independientemente de la declaración de Argenis Rafael Ledesma, pues teníamos, digamos, los cadáveres. Entonces, bueno, pasó, creo que fue condenado a 30 años, estuvo 30 años en prisión. Se escribió un primer libro que lo escribió dos periodistas que trabajaron en el caso, que fueron Premios Nacionales de Periodismo, Alexis Rosa y Sandra Guerrero, un policía para 3 crímenes. Posteriormente se hicieron películas, etcétera, hay varias películas, entre ellas una muy famosa, Mácula, Mujer del Policía. Que justamente les quería preguntar a ambos sobre eso. Este caso no solo sacudió la opinión pública, sino que, como usted ha dicho, se escribió un libro, fue llevado al cine. Varios libros y varias películas. Exactamente, pero ¿cómo? Quizás la más popular, la más conocida es esa interpretada por Daniel Alvarado, Mácula, Mujer del Policía. ¿Cómo vivieron ustedes después ese retrato que se hizo ya en cine de un caso en el que ambos vivieron de manera muy cercana? Felicita. Bueno, te confieso que la película la vi años después de que la estrenaron, porque no soy muy afecta al cine, ¿no? Pero claro, fue una representación como todas las representaciones que se hacen de un hecho. Y tiene su similitud con lo que ocurrió, pero claro, no es una cosa que se corresponde tanto con los hechos en sí.
porque uno siempre, cuando vives el hecho, cuando estás cerca de las situaciones, ves el drama mayor en el hecho. Ya la película es como una ilustración. Que no por cierto, causa el mismo impacto. cuando dices el drama mayor derecho, ustedes como periodistas vivieron también las denuncias a diario de los familiares, las exigencias. ¿Cómo eran esos días hasta que se llega a encontrar los cadáveres? Claro, porque ahí el familiar, el tema del familiar, de la madre, del padre, de los vecinos, es un drama, es una cosa, un desespero de esa gente que no sabe qué pasó con el muchacho, cómo puede estar el muchacho. Una madre que está desesperada buscando un hijo piensa piensa siempre que está vivo, ¿entiendes? Tiene la ilusión de que esté vivo y piensa si estará pasando frío, si lo están torturando, si está comiendo, qué le está pasando. Y la opinión pública todos los días ávida de algún dato, de alguna información. De hecho, eso se prestó a tantas especulaciones que llegaron hasta decir que los muchachitos se habían ido para la guerrilla, que se habían ido voluntariamente, que los habían visto. Tú sabes, cuando la gente se le desaparece un familiar, la gente siempre tiene la ilusión o sea, no piensa que está muerto, piensa que está vivo, que está en algún lado. Y la gente te dice, no, parece que los vieron, a uno de los muchachos lo vieron en tal parte, y entonces empiezan a ver fantasías de que lo vieron por tal estado, que lo vieron caminando en un sitio, que estaba pidiendo dinero, comida. Esos fueron muchos meses de mucho estrés, de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Entonces, cuando tú vives eso, bueno, ya cuando lo reflejan en una película, es algo ya, tú sabes, muy leve, pues. Ahora, hablaba Felicita Blanco, reportera de Sucesos, pero justamente sobre esas anécdotas de personas que aseguraban haberlos visto en alguna zona o que estaban en la guerrilla, ¿cómo afecta eso a la investigación de unas personas desaparecidas cuando se sospecha de homicidio, que llegue alguien a decir, no, yo los vi en Guárico? Sí, bueno, la investigación tuvo detalles, si se quiere, jocosos, ¿no? Pero sí, cuando nosotros tomamos el expediente, fue años después, vimos 1001 días que había entre ellas, pues que estaban vivos los muchachos. Realmente, como te dije, comenzamos en cero la investigación y llegamos yo creo que en meses, digamos, no solamente el autor, como habían sido los hechos, sino a los cadáveres de los muchachos. Hubo muchos hechos dentro de la investigación que creo que contarlos, algunos de ellos salieron a la opinión pública, pero son anécdotas, algunas medio jocosas. Recuerdo de que Ledesma, el autor de los hechos, era muy dado, digamos, a todo lo que era espiritismo, magia negra, brujerías, en fin, todo eso. Y había unas informaciones que nos decían que religiosamente él visitaba una bruja en Mamera, una bruja bastante famosa, había que ser cola, y cobraba en aquel entonces creo que 100 bolívares por consulta, algo así, que era mucho dinero. Yo me acuerdo que algunos investigadores, y yo los acompañé en aquel momento, nos fuimos, no para interrogar, digamos, a la bruja, sino decirle, mira, nosotros tenemos el caso, pues era muy, tenía, digamos, mucha prensa el caso, mira, tenemos el caso, queremos que los espíritus nos ayuden a nosotros a ubicar los muchachos. Bueno, la bruja estuvo haciendo todo su trabajo, ramas y cosas y viajes, y nunca llegó a nada, pues, pero nosotros pensamos que a lo mejor él le había, digamos, dicho en alguna de esas confesiones a la bruja, dónde estaban los muchachos, qué había hecho con los muchachos, y la bruja, bueno, a lo mejor no le decía el Miro Felipe, no sé, alguna deidad de ella, a nosotros no nos importaba, sino la idea era resolver el caso. Esto poco lo saben y poco ha salido. Y otra cosa que también que fue más público, mucha gente dice que fue lo que derrumbó, digamos, a Argenis Rafael Ledesma. Nosotros, indudablemente, el primer día que fue trasladado desde la sede de Cotiza, digamos, ya no estaba en Cotiza, estaba en una de las zonas de la Policía Metropolitana,
a la central de la PTJ que estaba en aquel entonces en Parque Carabobo. Yo recuerdo que luego de varios interrogatorios que tuvimos con él, realmente hubo un cambio de actitud, porque él tenía una especie de cordón digamos, en el abdomen. Claro, nosotros ya era muy avanzada noche y decidimos pues que durmiera en un calabozo solo, de una de las divisiones nosotros estábamos en investigaciones nacionales, no teníamos calabozos. A una de las divisiones se desalojó un calabozo para que estuviera solo, y cuando le quitamos lo que siempre se le quita un preso, se le quitan la correa para evitar que se ahorque, si tiene trenza en los zapatos. Cuando vimos ese cordón de la barriga, él nos pidió que no se lo quitáramos. Nosotros se lo tuvimos que quitar, o sea, porque con ese cordón se podía ahorcar, atentar contra su vida. Pero realmente hubo un cambio. Ese cordón parece que era de estas cosas de pensamiento mágico, le había dado una bruja, algo así, o alguien, o un brujo que lo protegía, digamos, de los muchachos de la PTJ, será, o no sé, o de alguien que pudiera llegar a esclarecer el caso. Y realmente sí hubo un cambio cuando se le quitó esa especie de protección, y lo notamos bastante en los interrogatorios. De ahí, bueno, empezó a admitir, digamos, la autoría del hecho, aunque ya había evidencias, indicios sumamente fuertes que los vinculaban a, digamos, al secuestro, a la captura, por llamar de una forma, o a llevarse a los muchachos. Entonces lo teníamos bastante claro, estaba en el expediente. Recuerdo que la doctora Sofía Cardot, que habló con ella, que con él le dijo que lo pensara, que por tranquilidad de las madres, que de todas formas él estaba preso, y que, bueno, el autor, él medio admitía y medio no admitía en esos momentos, que por tranquilidad de las madres, él lo llevara a, digamos, a donde estaban los cadáveres de los muchachos, y que era para tranquilidad, para entregarle a las madres, digamos, a sus hijos. Y él creo que fue un punto de reflexión, ayudado por esta parte psicológica que creo que debe haber influido en el caso. En la mañana siguiente, pues, dijo que nos iba a llevar, y de hecho nos llevó primero a donde estaban los dos primeros muchachos y luego donde estaba el último Martín, que ya, bueno, por el transcurso del tiempo ya se hizo al mediodía y nos llevó de San Martín y admitió los hechos. Lo que sí nunca admitió que actuó con algún compañero de la Policía Metropolitana. Hay que ver, en aquel entonces, yo sé que él ha tenido muchos reportajes y muchas cosas, muchas más que los investigadores, él que fue el indiciado en los hechos. Él admitió la culpa él solo. Yo dudo que él haya, digamos, detenido, digamos, apresado o capturado, como quieren llamarlo, sobre todo a los dos primeros muchachos, él solo, y haberlos llevado hasta las montañas donde lo llevó Mamera para estrangularlo. Quizás con Martín, un solo muchacho, hubiera sido más fácil, aunque si ponemos el Martín ya estaba, digamos, con miedo, porque sus dos amiguitos habían desaparecido totalmente, y evidentemente cualquier cosa lo hubiera puesto en alerta y no hubiera accedido a ser trasladado por Ledesma a ningún lado. Y por eso estamos plenamente seguros. En el expediente había ciertos indicios a que había sido acompañado, pero bueno, una vez que él admitió los hechos y nos llevó los cadáveres, el caso pues quedó totalmente resuelto. Fue uno, digamos, el año fue el Cangrejo de Oro del homicidio de los 13, el triple homicidio de Mamera. Uno de los libros más cercanos, hablando de algo que dijo Felicita, que tiene toda la razón, los libros y las películas tienen ciertas similitudes con el caso, más no el caso. Quizás el libro más cercano a la realidad es el libro de Sandra Guerrero de Alexis Rosa, que es un policía para 3 crímenes, porque ellos vivieron el caso con nosotros, igual que Felicita y otros reporteros.
pero los demás casos no. Yo le pregunté inclusive no voy a decir el nombre, pero a un productor de Sydney que sacó una película que no es Macu. Es que, oye, porque ustedes cambian cosas, ustedes nos pueden preguntar a nosotros los investigadores, o bueno, al mismo Ledesma. Me dice, no, porque entonces no vendemos periódicos, tienen que salpicar algo de sangre del espectador, pues para... se dramatiza un poco para que sea atractivo. Para que sea exacto. Hablaba Javier Gorriño, quien fue funcionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y gana el Cangrejo de Oro por este caso. Pero ya para cerrar, Felicita Blanco, reportera de Sucesos, porque nos queda nada de tiempo. Cuando ya Ledesma confiesa, se encuentran los cadáveres, ¿cuál era la actitud? O sea, ¿qué recuerdan ustedes como reporteros sobre la manera de hablar de este señor? Mira, una forma tan seca y tan serena de este señor para hablar que, mira, después de tanto revuelo, de tanta conmoción, tanta angustia, tanto estrés, y este señor tranquilamente ha confesado, eso llamó mucho la atención, y lo que dice Gorriño, que lo saludo muy afectuosamente porque sé que me consta que él y el muñeco Lazo, ¿te acuerdas? Sí. El famoso muñeco, ellos dos fueron los principales investigadores en este caso. Pero este señor ha mantenido una sangre fría que eso es impresionante. Tampoco, fíjate que tampoco se le puede creer que él haya actuado solo. Primero, para un hombre gordo, además como él, un hombre gordo, para someter a dos muchachos adolescentes, unos muchachos que están en la flor de su juventud. Eso, mira, eso para creerlo cuesta muchísimo, que él haya actuado solo, pero el hombre se mantuvo hasta el final sosteniendo que él estaba solo. No echó a nadie para el monte. Sí, no a nadie, absolutamente a nadie. Fui yo solo, pero ahí también hay en el fondo esa descomposición que hay de la gente, ¿no? Ese hombre vivía con la mamá, después con la hija, y entonces además de que vivía con la hija de la señora, vivía con otra y con otra. Eso desencadenó en toda esa tragedia, que ese hombre, y quedaron muchas dudas todavía allí, ¿no? No solamente que él no se cree que actuó solo, y también hay una duda con respecto al cadáver que aparece solo, porque primero consiguen dos y quedó faltante un cadáver, que lo consiguen después. Nosotros hablamos con Santiago Gutiérrez, un colega, el colega Santiago, que ha estado también muy pendiente, estuvo muy pendiente de eso, y él inclusive fue a la cárcel a entrevistar a este señor, que ya salió, por supuesto, salió de la cárcel ya, no pagó los 30 años, pero él dice que Ledesma le contó a Santiago que el tercer cadáver no lo habían conseguido. Imagínate. Felicita, un gusto haber conversado con usted estos minutos. Felicita Blanco. Es reportera de Sucesos, cubrió esta historia del llamado monstruo de Mamera que inspiró la película de Macu, La mujer del policía, además de los libros a los que ha hecho referencia el comisario Javier Gorriño, quien también estuvo con nosotros y ganó el Cangrejo de Oro por la investigación de este tema. Este ha sido nuestro primer capítulo del seriado Cangrejo Criminal, dedicado a destacar esos crímenes que sacudieron a la sociedad venezolana. 10:46 minutos. A esta hora nos